¿Me escuchan? Buenas tardes, Miss. Sí, Me logran escuchar muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Mis buenas tardes. Me comentan, por favor, si logran observar mi pantalla, ¿ya? Es en el grupo de primer año, ¿verdad? Sí, Buenas tardes. sí, Miss. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Logran observar mi pantalla, chicos? No se ve No, nada. no se ve nada. No, Miss, no. No, nada no se ve. Ya. Ahora, chicos, Ahora sí, Miss, sí se ve. Sí se ve, Miss. ya, muy bien. A ver, muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿qué me podría manifestar ahí? A ver. Hablamos del tipo de comas que existen. Ya, hemos hablado de los signos de puntuación, ¿cierto? Ujú. Ya. ¿Cuáles conforman los signos de puntuación? La coma y el punto. ¿Solo ellos dos? Punto y coma, punto aparte, punto seguido. Muy bien, todos los signos que nosotros vayamos a usar dentro, ¿cierto? Para poder, dentro de una oración o de un texto, ¿cierto? Todos ellos son los signos de puntuación. ¿Ya? Ahora, hemos hablado también sobre los diferentes tipos de coma, ¿no es así? Sí, Miss. Ya, muy bien. A ver, ¿qué tipos de coma se conocen? La enumerativa, la explicativa, Ya, la vocativa. ya. A ver, la coma vocativa, ¿en qué se enfoca? Se emplea para separar el vocativo de la oración. A ver, Julie, un ejemplo, a ver. ¿Cuál cumple la función de vocativo? Por ejemplo, sería Aurora va al mercado. Ya, ¿y dónde iría la coma? Después de Aurora, Exacto, entonces, ¿quién cumple la función del vocativo?
Aurora. No. Sería el nombre. Claro, va al mercado. No, Aurora es. El otro tipo de coma es la coma enumerativa, ¿cierto? Sí, Miss. A ver, la coma enumerativa, ¿qué llamamos? Separa los elementos de una misma clase, Miss. Enumerar. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, esta herramienta ya has colocado arriba también herramientas. Por aquí, El ejemplo sería, por ejemplo, Miss manzana, plátano. Hacer un conjunto de frutas y lo separas con comas, Miss. Ujú, exacto. Pero yo tengo que decir, por ejemplo, me fui a comprar tal, 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 tal. Yo no puedo decir manzana y de frente, ¿cierto? Tiene que tener sentido. ¿Ya? A ver, muy bien. Hasta ahí hemos visto dos tipos, ¿cierto? La coma explicativa, ¿en qué se basa? A ver, Lizzy Ramírez. Lizzy. Sí, dime, Miss. Lizzy, ¿a qué llamamos coma explicativa? Me parece que Lizzy no se recuerda. Magna Ponce. actualmente coma, ahí, Magna. para dejar imágenes, dar coma, crear imágenes, certificar que está dotado de grandes habilidades. Aquí, Magna Ponce. lo está viendo a la guía como sujeto. Aunque las grandes habilidades tiene la guía. Está dotada de las habilidades que tiene el ser humano. Pueden trabajar cercanos. La 24 horas aprendiendo y tomando decisiones. Puedes mejorarlo. Bueno, tampoco creo que está. Raider Chávez o Rider Chávez. Barra flotante. Actualmente, ahí ha puesto, mira, se usa, y arriba también ha puesto, se usa en la educación. Bueno, me parece que tampoco está. Santos Rosaura. Miss, la que se usa cuando haces una pregunta. No, la coma explicativa. ¿A qué llamamos coma explicativa? Cuando se utiliza en una clase, en una forma explicativa y se utiliza la coma. Miss, la coma explicativa es cuando se utiliza una frase o encerrar una frase. Ya va entre comas lo que tú estás explicando. Ya, por ejemplo, cuando yo digo Chelsea está muy cansada porque se fue a trabajar.
¿Qué estoy explicando? Que Yelsi se encuentra muy cansada. Sara. Entonces, el de cuando yo digo se encuentra muy cansada, eso va entre comas. ¿Ya? Esa es la explicación. Cuando tú vas a explicar algo respecto al sujeto. ¿Ya? Ahora, ¿a qué llamamos coma elíptica? El I en área está por demás. Imágenes, comas en áreas como derecho, salud, turismo. Esa es la más fácil. En la radio, ahora, ¿no? Periodismo. Ahí está dotado de grandes actividades en el ser humano. Capacidades, podría ser buena habilidad. Se utiliza para separar los verbos, algo así, Miss. Disculpa. Se utiliza para hacer una oración de los verbos. ¿Para hacer una oración de los verbos? Sí. No, tiene que ver con los verbos, pero no para hacer una oración con los verbos. Es la coma que se utiliza en reemplazo de la palabra o frase que queramos decir. Ya, ¿en reemplazo de qué? ¿De qué tipo de palabras? Por ejemplo, puedo decir mis perritos, ¿no? Por ejemplo, puede ser estoy hablando de dos perritos, pero solo voy a especificar su nombre de cada uno, no voy a repetir perro de nuevo y el nombre. Por ejemplo, podría ser perritos, Otto, Tom, algo así, ¿no? Ya no voy a decir perro Otto y perro Tom, dos veces perro. Ya, no. Pero perro es un sustantivo. Y pero es un ejemplo, pues, de lo que yo estoy diciendo. No. Sí, es un ejemplo, sí, pero la coma elíptica, ¿ya? ¿A qué tipo de palabra reemplaza? Si tú me dices que reemplaza perro, estás cometiéndome un error ahí, porque no reemplaza un sustantivo. O reemplazaría el nombre, entonces, Miss. El nombre o sustantivo es lo mismo. ¿A qué tipo de palabra reemplaza la coma elíptica? Ya, pero sí es que se utiliza para reemplazar la Para palabra, reemplazar, ¿cierto? sí, una palabra, pero no al sustantivo. Ok. ¿A qué palabra reemplaza? Al El verbo, ejemplo está señorita. muy bien, pero tiene que reemplazar otra palabra, no reemplaza el sustantivo. Al predicado. No tiene nada que ver el predicado, chicas. El verbo. Al verbo, ¿ya? Al verbo, reemplaza al verbo. Por eso te decía, por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, yo digo, no tengo muchos perros, de los cuales mi perro corre mucho. O por ejemplo, ¿no? Me voy a la calle y comí un sándwich de asado, helado, manzanas, cremolada. ¿Qué palabra he omitido? Comí. Comí, del verbo comer. Comer. Reemplaza el verbo, ¿ya? Reemplaza el verbo, chicos. No va a reemplazar un sustantivo. Comí. Si tú me dices que reemplazó a perro, perro es un sustantivo común, pero no reemplaza al sustantivo, reemplaza al verbo. Al verbo. ¿Ya? Creo que quede eso claro. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, Miss. Sí, Muy bien. Entonces, la coma elíptica es la que reemplaza al verbo. ¿Ya, chicos? Entonces, esos son los 4 tipos de coma que hemos visto. Ahora, había una característica que nosotros deberíamos de tomar en cuenta, ¿sí? De los signos de puntuación. ¿Cuál es ello? Se compró todos los colores menos el marrón. Lo más importante. ¿Qué debo de tener en cuenta yo de los signos de puntuación?
El punto, los dos puntos, punto suspensivo. Ya, esos son los signos de puntuación. Pero, ¿qué característica debo de tener en cuenta para poder, qué les digo? A ver, para yo saber que estoy haciendo uso correcto de mis signos de puntuación. Las letras. Los signos de puntuación. ¿Cuál es la característica de todos los signos de puntuación que debo de tener en cuenta para escribir, o mejor dicho, redactar correctamente? El tipo de palabra. Si es una palabra grave, para poner. En el tipo de palabra grave, solianas. No tiene nada que ver ello. Ya, entonces, en cada pregunta. A ver, piensen. A ver, no hay que adivinar, ¿eh? Espérate. A ver, chicos, cuando yo voy a hacer... se pronuncian las palabras. No tiene nada que ver ello. A ver, cuando nosotros vamos a tener el uso de los signos de puntuación, debo de tener en cuenta lo siguiente, que todo signo de puntuación, ¿dónde debo de ubicarlo? En la coherencia del texto. No, Tampoco. debo de ubicar siempre pegado ¿a quién? Ya sea una palabra, ya sea un signo, ¿cierto? Porque si yo le doy con espacio, ¿estaré escribiendo correctamente? No. No, pues, esa es una característica de ella. ¿Ya? Que debe de estar pegado, o mejor dicho, al lado de todos los signos de puntuación. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una oración y en esa oración termina con un signo de exclamación, ¿estará correcto que yo agarre y agregue, por ejemplo, quiero finalizar y ponga un punto final? No, profesora, porque ya el signo de exclamación tiene punto. Exacto. Ya no sería lo correcto. Correcto. Exacto. ¿Ya? Entonces, todo ello nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Ya, chicos? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuántos signos de puntuación, mejor dicho, cuántos tipos de punto hay? Punto seguido y punto aparte. ¿Esos dos nada más? Punto seguido, puntos suspensivos, punto y coma. Punto final. Y dos Punto puntos. sustantivo. Exacto. Punto seguido, punto aparte, punto final y los dos puntos. Punto. Ahora, ¿cuál es la característica o para qué sirve el punto aparte? Para darle final a un párrafo. Para dar final a un párrafo. ¿El punto aparte? Sí. Cuando O termina una una idea. oración. No, la A oración ver, es... la clase pasada se les explicó referente a cuál era la finalidad o cuando yo hago uso del punto y aparte. Cuando terminas un... Cuando se termina un tema. Cuando terminas un tema, no. No. Punto aparte es cuando se acaba para separar párrafos tampoco, men. Sí, ¿cuándo es el punto aparte para separar párrafos? A ver, cuando nosotros hacemos uso del punto aparte, ya, del punto aparte, vamos a hacer uso cuando yo voy a querer identificar una idea de otra y así poder separar en párrafos. Ahora, ¿qué quiere decir? Justo yo les explicaba la clase pasada. Cuando yo hago uso del punto y aparte, o del punto aparte, debo de tener en cuenta que no me voy a salir del contexto del texto. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, yo te estoy hablando sobre definiciones básicas de la comunicación. Ya te doy la definición, sus características, su propósito, pero yo quiero ya manifestarte, por ejemplo, los tipos de comunicación. Te hago un párrafo
sobre sus características y yo quiero pasar a hablar sobre los tipos de comunicación, estoy haciendo uso del punto y aparte, ¿ya? Del punto aparte, ¿ya? Pero no me salgo del tema, esa es la idea. Ahora, ¿cuándo yo uso punto seguido? Para seguir escribiendo una oración, Miss. ¿Ya? Para seguir escribiendo una oración, pero ¿qué característica tiene esa oración? Que continúa. Ya, claro, continúa, pero a ver, hay que ser más explícitos. ¿Cuándo o para qué yo hago uso del punto seguido? ¿En qué me ayuda dentro de un texto? ¿Me puede explicar de nuevo? No lo entendí. A ver, el punto seguido, ¿para qué o con qué fundamento yo uso? Dentro Para de un seguir, para pensemos. seguir una, o sea, para fundamentar un texto. No. Esto no tiene nada que ver con lo que tú fundamentes o sintetices referente a un texto. La pregunta es, si yo dentro de una oración, de un texto, voy a hacer uso, ¿cuándo yo hago uso de un punto seguido, mejor dicho? Cuando va a seguir el texto, Ya, sigue el texto, pero ¿qué característica tiene ese texto que yo voy a continuar escribiendo? ¿Qué es lo que se debe de respetar ahí? Se les explicó la clase pasada. para cambiar la idea, No. Si tú quieres cambiar de idea referente al tema, harías uso del punto aparte. punto aparte. Sí. Entonces, para fundamentar, no dijo. Cuando yo voy a Para hacer uso del separar, punto, disculpa, Pablo. De la clase pasada. para separar enunciados que forman parte de un mismo párrafo, señorita. Que forman parte de un mismo párrafo, pero continúan con el tema. Si yo te estoy hablando en un párrafo, ya en una primera parte del párrafo te hablo sobre las características de la comunicación, sobre o en base a un autor, ¿sí? O en base a un autor, ¿sí? Pongo punto seguido para continuar sobre las características de la comunicación, pero ya en base a otro autor. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que yo no me salgo del tema, yo sigo hablando de qué, de las características de la comunicación. Ya si yo quiero pasar a hablar sobre, por ejemplo, propósito o los tipos de comunicación, uso punto y aparte. ¿Ya? Ahí es, y eso es lo que se les manifestó la clase pasada. ¿Ya? Ahora, y bueno, lo del punto final sí es sumamente fácil. ¿Para qué yo uso? Para finalizar un texto, Miss. Exacto. Para finalizar. Ya, eso sí es fácil. Yo uso el punto final para finalizar el texto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los dos puntos. ¿En qué me ayudan dentro de un texto? ¿Qué función cumple los dos puntos?
Para dar ejemplos, Ya. ¿Para qué más? dar ejemplos. A ver, yo voy a hacer uso de los 2 puntos, ¿ya? Para detener el discurso. Mejor dicho, ¿qué quiere decir de eso? La oración. Pero también para llamar la atención de lo que sigue, ¿cierto? Porque mayormente cuando yo hago uso de los 2 puntos es para enfatizar, para llamar la atención de la otra persona, algo que yo quiero resaltar de una oración, ¿ya? Esa es la finalidad. ¿De chicos? Muy bien. Ahora, muy bien. Entonces, eso es lo que hemos trabajado la clase pasada, No puedo entrar, no tuve luz. cuando nosotros vamos a desarrollar. Sí, entiendo las dificultades, chicos, pero recuerden que como ven, ustedes observan, la clase está siendo grabada. Sí, lo pueden observar en el YouTube. Y chicos, hay que tratar de visualizar, más que todo para hacer un recuento. Igual, yo les hago un recuento, una pequeña retroalimentación. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Cuando nosotros vayamos a pronunciar alguna palabra, normalmente, ¿qué hacemos de toda palabra? Enfatizamos una sílaba más que otra, ¿cierto? ¿Cierto? Yo enfatizo una sílaba más que otra. Ahora, ¿sabemos qué es una sílaba, chicos? A ver, ¿alguien conoce? ¿Alguna vez ha escuchado? A ver, manifiéstame si lo conocen, si alguna vez han escuchado, chicos. Si no conocen, fácil y díganme, Miss, no conozco. Yo lo entiendo, para yo poder profundizar, ¿sí? Pero si ustedes me buscan en el Google, por ejemplo, de nada sirve. ¿Por qué? Porque si tú me buscas en el Google, obviamente me lo vas a poder manifestar, pero la idea es que tú captes lo que yo te voy a manifestar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Una sílaba va a ser aquel conjunto o grupo de sonidos vocálicos que nosotros vamos a tener al momento de pronunciar. ¿Ya? Es un conjunto o grupo de sonidos, los cuales van a tener diferentes tipos. ¿Ya? Va a haber las sílabas según su cantidad, sílabas según su acento, según su tonalidad. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vamos a hablar según su cantidad de sílabas, va a haber una serie de tipos de sílabas. Por ejemplo, ¿quién conoce a palabras que tengan solamente una sílaba? Sí, aquellas que no se pueden descomponer, mejor dicho. Por ejemplo, la palabra pan. Pan tiene una sola sílaba. La palabra sol también tiene solamente una sílaba, ¿cierto? Entonces, esas palabras... también, ¿no? ¿Cómo? Uno también. No. Uno también tiene una sola. La palabra uno no tiene una sílaba. Tiene dos. Pez, señorita, pez. No Pez. tiene 3. No, ¿Cómo va a tener Pez, 3? señorita. ¿Cómo? Pez. Ah, Pez, palabra dice pez. pez, la palabra pez. Pez sí, pero uno no, porque yo no digo uno, yo digo no, ¿cierto? Tiene 2 sílabas. Ahora, las palabras que tienen 2 sílabas, una sola sílaba, ¿cómo se le conoce? Monosílaba, señorita. Monosílaba. A las que tienen 2, Bisílaba, señorita. bisílaba. A las que tienen 3, Trisílaba. 4. trisílaba.
A ver, a las que tienen 4 no se les denomina 4 sílabas, ¿ah? Ni a las que tienen 5 se les denomina 5 sílabas. A las que tienen 4 sílabas se le denomina, ¿cómo se le denomina? Se le denomina tetrasílaba. ¿Ya, chicos? Tetrasílaba. Pero como ustedes ven que es un poco engorroso, un poco difícil de recordarme, ¿cierto? No me recuerdo con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo usar? Que a partir de 2 sílabas o palabras que tienen a partir de 2 sílabas a más, yo voy a llamarlas polisílabas. Si yo, por ejemplo, te doy la palabra, por ejemplo, lingüística. ¿Cuántas sílabas tiene? 5, Miss. 5 sílabas. Cuatro, Miss. Cuatro sílabas. Lingüística. 4, sí. ¿Ya? Ahora, entonces yo, por ejemplo, no sé cómo se le denomina a esa cantidad de sílabas. ¿Qué yo puedo decir? ¿Cómo se llamaría? Polisílaba, señorita. Polisílabas. Entonces, esa clasificación que yo le hago a las sílabas según su cantidad, se le va a denominar polisílabas, ¿ya? Esa es la clasificación. Chicos, ahora, ese es según su cantidad. Ahora, según su tonalidad, o mejor claro, su tonalidad, su tono, vamos a tener 2 tipos, la sílaba tónica y la sílaba átona, ¿ya? ¿A qué llamamos sílaba tónica? A las que llevan acento. Ya, las que llevan acento. Pero ¿cuál es la otra característica? A las que tienen más de 4 sílabas. No, acá no tiene nada que ver la cantidad de sílabas. ¿A qué llamamos? A ver, les digo, ¿a qué llamamos sílaba tónica? Por ejemplo, yo tengo la palabra canción. ¿Cuál es la sílaba tónica? La sílaba tónica es las que llevan acento. Ya lleva acento, pero ¿cuál es la otra característica, chicas? La que lleva la mayor fuerza de voz. Exacto, esa es la definición correcta, ¿ya? La sílaba tónica es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y la sílaba átona es aquella que tiene la menor fuerza de voz, ¿cierto? Ahora, esos es los 2 tipos de sílabas según su acento, ¿ya? Según su acento. Ahora, dentro de ello, vamos a tener a la acentuación, ¿ya? ¿Qué es la acentuación? Es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba. Ahí vamos a tener 2 tipos de acento prosódico y acento ortográfico. Cuando yo hablo de acento prosódico, vamos a llamarlo aquella que van a ser denominadas todas las palabras del español, toditas, sin excepción, van a tener acento prosódico. Lo que sí no van a tener todas las palabras va a ser acento ortográfico. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál creen que sea la diferencia? La tilde, Miss, puede ser. La tilde, exacto. ¿Por qué? Porque el acento prosódico es simplemente tiene la mayor fuerza de voz. Pero, ¿qué quiere decir ello? No lleva esa vírgula que nosotros conocemos como tilde, ¿ya? Ese solamente tiene acento prosódico, solamente tiene sílaba tónica. Pero ¿qué nos dice? Que todas las palabras tienen acento prosódico, pero no todas las palabras van a tener acento ortográfico. Solamente algunas que se basan en ciertas reglas van a tener acento ortográfico. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden ello, ¿ah? Todas las palabras tienen acento prosódico. Sí, todas tienen sílaba tónica, pero no todos tienen acento ortográfico. Por dicho, la marquita o la línea oblicua que nosotros colocamos encima de una vocal,
¿cierto? Entonces, ese es el formato. Y chicos, entonces, hasta ahí, ¿me entendieron sobre la diferencia entre acento prosódico y acento ortográfico? Sí, Miss. Sí, Miss. Ahora, para yo saber qué palabras tienen acento ortográfico, debo de guiarme de las siguientes reglas. ¿Qué son estas reglas? Son las llamadas reglas generales de tildación, ¿ya? Las reglas generales de tildación van a estar compuestas por 4, que quizás ustedes ya lo han escuchado o ya los conocen, ¿ya? Que son las agudas, las graves o llanas, las esdrújulas o las sobreesdrújulas. Cuando yo hablo de las agudas, son aquellas palabras que van a tener acento prosódico en la última sílaba. ¿Cómo se lee la sílaba? De final para atrás. Ya, mejor dicho, de adelante para atrás. Chicos, entonces la primera sílaba, mejor dicho, la última sílaba, se le va a, si tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, mi palabra, se le va a denominar agudas, ¿ya? Y vamos a tildarlas, solamente estas palabras, siempre y cuando, ¿ya? Tengan mayor fuerza de voz en la última sílaba y también terminen en NS o vocal. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en NS o vocal, yo tildo. Pero si mi palabra no tiene mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, yo no la tildo. ¿Ya? ¿Hasta ahí me comprendieron, chicos? Sí, Miss. Muy bien, entonces, cuando yo voy a tener palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y terminen en NS o vocal, yo voy a llamar, ¿sí? Voy a decir que esa palabra es aguda y la tildo. Pero si no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, yo no voy a tildar esa palabra. Tengamos en cuenta, es aguda sí, pero no va a tener tilde, ¿ya? Ahora, lo mismo sucede con las graves, pero hay una diferencia acá. Cambia ya la posición de la sílaba tónica. Si mi sílaba tónica está en la penúltima sílaba, ¿ya? Voy a llamarla grave, pero solamente cuando tildo, voy a tildar solamente cuando termina en una consonante que sea muy distinta a la N, S o vocal. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero
termina en N, S o vocal, yo no la tildo. Pero si mi palabra tiene en la penúltima sílaba y termina en una consonante muy distinta a la N, a la S y a la vocal, yo tildo. Es una grave con tilde. Pero si no, es grave sin tilde. Lo mismo que las agudas. ¿Ya? Ahora, en el caso de las esdrújulas y las sobresdrújulas, ahí sí voy a decir que todas las palabras se tildan sin excepción, toditas. Pero como yo sé si una palabra es esdrújula o si una palabra es sobresdrújula, debo de tener en cuenta su acento prosódico. Mejor dicho, su sílaba tónica. ¿Dónde está la sílaba tónica? Para que sea esdrújula, su sílaba tónica debe de estar en la antepenúltima. Y para que sea sobresdrújula, debe de estar en la tras antepenúltima o también llamada ante de la antepenúltima. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora, yo ya sé dónde tiene la mayor fuerza de voz. Identifico, será esdrújula, será sobresdrújula. Y si tiene la antepenúltima sílaba la mayor fuerza de voz, ¿sí? Si tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, yo la tildo sin ninguna excepción. Acá ya no importa si termina en N, si termina en S, si termina en cualquier consonante. No importa, la tildo siempre y cuando su sílaba tónica esté ubicado en la posición correcta. Y lo mismo sucede con las sobresdrújulas. Ya recuerden que la sílaba tónica, o mejor dicho, para saber yo la tonalidad, debo de, ¿sí? Debo de tener en cuenta su terminación, ¿ya? Su tonalidad, su sílaba tónica. Eso es lo fundamental. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, ¿alguna consulta? No, Miss, todo bien. Ya, entonces, ¿cuántos son los tipos de acento que yo debo de tener en cuenta? ¿Cuáles son, mejor dicho, los dos tipos de acento? Prosódico y ortográfico. Prosódico y ortográfico. ¿A qué llamamos prosódico? Los que no llevan tilde, mi. Los que no llevan tilde. ¿Y cuál es la característica del acento prosódico? ¿Qué hemos dicho? Tienen acento prosódico, sí. ¿Cómo? Todos tienen acento prosódico. Que todas las palabras, ¿sí? Tienen acento prosódico. Pero ¿quiénes no tienen acento prosódico? O mejor dicho, ¿cuál es la excepción? Las que llevan tilde. Las que llevan tilde, que no todas las palabras tienen ¿qué cosa? ¿Qué tipo de acento? Ortográfico. Acento ortográfico. No todas las palabras tienen acento ortográfico. ¿Ya? Ahora, se clasifican en dos, según su tonalidad, hemos mencionado que las sílabas se clasifican en dos tipos. ¿Cuáles son? Sílaba atómica. Y tónica, señorita. No, ya, sí, una de ellas es la sílaba tónica. ¿El otro? Atómica, señorita. ¿Atónica? Atómica. No. Ese no es el Atónica. nombre. Ese no es el nombre. Las dos sílabas. Átonas, mi. Átona. ¿Ya? Una es sílaba tónica y la otra es sílaba átona. ¿Ya, chicos? Sílaba átona. Ya, eso ténganlo en cuenta, ya no se confundan. Ahora, a ver, pueden observar en pantalla, ¿no? Sí, mis. Sí, Miss. Muy bien. A ver, les decía, para yo identificar la tonalidad o la posición de mi sílaba donde tiene la mayor fuerza de voz, debo de guiarme de esta. Esta de acá, la de acá, la que ven en un circulito rojo, es mi última sílaba.
y se lee de adelante para atrás para yo saber la posición. Ya hay una técnica que yo debo de tener en cuenta para poder saber si la veo correctamente o no, que es el sega. ¿Alguna vez han escuchado lo del sega? Yo no me. Del sega. ¿Qué son? Son las abreviaturas de la tildación general. Aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. ¿Ya? Pero leo de delante para atrás. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo la palabra sane. Tengo la palabra sane. ¿Cuántas sílabas tiene? Una. ¿Una? Dos. Dos sílabas. Dos. ¿Ya? Dos. Tiene dos sílabas. Tiene dos sílabas. Se va a tener uno. Dos. ¿Ah? Ahora, ¿cuál sería la primera sílaba? Según el criterio de usted, ¿cuál sería la primera sílaba? ¿Ne sería la primera sílaba? C. ¿No? C. La primera sílaba es C. A ver, ¿cuál sería para ustedes la primera sílaba? La gamis. ¿Cómo? La ga. No, yo no estoy hablando del sega, les estoy hablando de la palabra sane. Ah, la nemis. ¿La ne? ¿Están seguras? La Sí, sa, yo- señorita. La sa, cierto. ¿Ustedes qué me dirían, profesora? Ah, ya, la sa es la primera sílaba y la ne es la segunda sílaba. ¿Ya? Entonces, para yo poder saber y saber cómo es que voy a pronunciar, o mejor dicho, la posición de mi sílaba, voy a leer desde la última para atrás, ya no de la primera hacia adelante, ¿ya? Sino de la última. Por eso es que decimos que las agudas, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? En la última, sílaba, ¿ya? En la última sílaba. En las graves, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? La penúltima. En la penúltima. Las esdrújulas, Penúltima. No. ¿cómo? En la antepenúltima. En la antepenúltima. antepenúltima. ¿Y las sobresdrújulas? Tras penúltima. Tras antepenúltima. ¿Ya? Entonces, esto me ayuda a mí. Yo digo, la palabra sane, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la sami. Sa, Primera. En la primera. En la sa. Sane. en la ne. Sane. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Sa. En la sa. Esa no es la primera, chicos. Es la penúltima sílaba. ¿Ya? La penúltima. ¿Ya? Entonces tienen la penúltima. ¿Qué tipo de palabra está ahí? ¿Dónde está ubicado? Grave, señorita. Sería grave, ¿cierto? Sería grave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está ubicado en la G. Entonces, esta técnica del sega me ayuda a mí a poder ubicar adecuadamente dónde tiene la mayor fuerza de voz mi palabra y puedo mencionar y decir qué tipo de palabra es, ¿ya? Eso es lo que me ayuda el sega.
Para yo no estar pensando, ya, antepenúltima, penúltima, ¿qué será? A ver, recordemos y me demoro. Entonces, si yo pongo Sega y en esa tablita separo mi sílaba y identifico mi sílaba tónica, automáticamente yo voy a saber qué tipo de palabra es. ¿Por qué? Por su técnica. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me entendieron? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de palabra sería? Sane es una palabra grave. ¿Y por qué no la tildo? ¿Por qué no tildo la palabra sane? No termina la última sílaba. Porque termina en vocal. Porque termina en vocal, ¿ya? Porque termina en vocal. Ahora, si yo tengo esta siguiente palabra. Vamos a borrar esto. A ver, si yo tengo la palabra, por ejemplo, tengo la palabra última. Última. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 3. ¿Y dónde creen que lleve la mayor fuerza de uso? Último. Último. Último, digo yo. Último. En la último. En la La palabra última. En la ul. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. Es esdrújula. Por ende, ¿qué debo de hacer con esta palabra? O con esta sílaba. ¿Qué le está faltando para que cumpla con ello? El acento, el tilde. El acento Gráfico. ¿Cierto? La U. Y con de esa manera yo identifico palabra. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Me entendieron? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, señorita, todo bien. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? No, Miss. Muy bien. Pero sinceramente que me hayan podido comprender. Sí, chicos, recuerden En la tarea. practicar, ¿sí? Practicar